Definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Último programa de enero de A Dos Voces. Siempre la deuda, ¿no? Asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre. Hay muchas cosas que están pasando en el país, pero la deuda siempre vuelve. Es más, a Frank Sinatra terminamos asociándolo con la deuda externa argentina. Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar porque el Fondo Monetario Internacional hizo algo insólito. No incluyó a la Argentina en el informe sobre la situación de los países de la región y la deuda porque no tiene bien en claro qué va a pasar en la Argentina. La situación está más complicada en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof y los bonistas. Y en el marco de todo esto, el Congreso de la Nación le dio media sanción a una ley que quiere Alberto Fernández y es el respaldo político a la renegociación de la deuda. De eso nos vamos a ocupar, entre otros temas, en A Dos Voces, porque ya que hablamos de plata, Sergio, ¿a quién le pertenecen los $10.000 que encontraron en un cajón vacío en un ministerio? Sí, vamos a contar hoy en A Dos Voces todo el misterio de esto de hallazgo de $10.000 en el Ministerio de la Producción. Pero no solamente, Edgar, lo vamos a contar. Por primera vez vas a ver las imágenes de este cajón donde se encontraron $10.000 y la justicia investiga de quién es. Y vamos a hablar de plata, pero de poca plata, porque vamos a hablar de lo que pasa con los sueldos, con los salarios en la Argentina. Vos que nos estás viendo, nos estás escuchando, ¿qué querés? ¿Suma fija, que tenés un aumento por porcentaje o querés una cláusula gatillo? Sí, seguramente me dirán, con que me aumenten es suficiente, pero de eso nos vamos a ocupar esta noche aquí en A Dos Voces y también de los precios cuidados y de todas estas medidas que se instalaron para defender el salario y para que haya más consumo. ¿Están o no están dando resultados? En los estudios A Dos Voces, Héctor Daer, titular de la CGT, y un dirigente histórico de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. De los argentinos se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se dicen que somos vivos, que las sabemos todas. Otros, por el contrario, nos tildan de giles. Pero algunos creen que tenemos un gen de estafadores, que en definitiva los argentinos, algunos argentinos, son garcas. Esta noche en A Dos Voces emprenderemos una odisea para develarlo con un personaje muy, pero muy especial. Ya te vamos a decir quién es ese personaje especial que nos va a decir si los argentinos somos giles o estafadores, si somos inocentes o si somos garcas. De eso nos vamos a ocupar aquí en A Dos Voces. Por supuesto, en un ratito vamos a ir al Congreso de la Nación porque se trató, como decíamos, esta ley que quería Alberto Fernández poco antes de, por lo menos la media sanción, poco antes de viajar a Roma, porque se va a reunir con el Papa Francisco del Vaticano. Y hablando de ese tema, en un ratito vamos a charlar de la relación del gobierno con el Vaticano, del gobierno de Alberto Fernández con el Papa Francisco, de Cristina Kirchner con el Papa Francisco, con una persona que conoce mucho de la relación política entre el Vaticano y la Argentina, y lo estamos viendo, el diputado Eduardo Valdés. De todo esto nos vamos a ocupar aquí esta noche en A Dos Voces. Pero ahora nos vamos al Congreso de la Nación. Allí está Sergio Massa, es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, Massa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Edgardo? Buenas noches. Bueno, le dio al presidente Alberto Fernández algo que él quería, ¿no? Llevarse en una carpeta bajo su brazo, por una manera metafórica de decir, esta media sanción al proyecto de ley sobre la renegociación de la deuda. Bueno, a ver, creo primero que no es que yo se lo di, sino que toda la dirigencia política argentina, todas las fuerzas, desde la Unión Cívica Radical hasta Consenso Federal, el PRO, los partidos provinciales y obviamente el Frente de Todos, encontramos un camino para darle la fortaleza suficiente al gobierno argentino, al presidente, al ministro Guzmán, a la Argentina en definitiva,
una herramienta para iniciar o para empezar a iniciar el camino que nos permita construir un nuevo perfil de deuda. Argentina, cuando terminó el gobierno del presidente Macri, terminó con 90% de deuda contra PBI, pero además con un perfil de deuda tanto en materia de bonistas como en materia de multilaterales, un perfil de deuda muy malo, se llama habitualmente en el mercado de atragantamiento, lo que Argentina tiene, centralmente porque hubo falta de profesionalismo, porque hubo falta de rigor a la hora de planificar financieramente la programación de la Argentina, y entonces eso generó un enorme nivel de incertidumbre respecto de la capacidad de la Argentina para cumplir sus obligaciones, y claramente el gobierno de Alberto Fernández lo que plantea es la necesidad de que la Argentina cumpla con sus obligaciones, de encarar una negociación de buena fe, de tener las herramientas jurídicas y el respaldo y la legitimidad que hoy este Congreso le dio, sesionando en enero, por primera vez desde el 2002, con la votación o con el voto de 224 sobre 226 diputados, pero sobre todas las cosas con la demostración de un nivel de madurez y de responsabilidad que le puede permitir al mundo entender que el gobierno y que la Argentina tienen seriamente la vocación de resolver el problema de deuda. Más aprovechando sus palabras, lo que podemos inferir es que esta media sanción o esta ley es más que nada un respaldo político, más que otra cosa para el presidente Alberto Fernández, porque se va a reunir con los jefes de Estado de Italia, España, Alemania y Francia, y le va a decir, bueno, lo que yo hago tiene el respaldo de la oposición, porque hasta Elisa Carrió votó esto. Mire, lo primero es que la ley tiene un efecto instrumental real para la puesta en marcha de la renegociación de deuda. La habilitación de contratación de bancos, la limitación en el tope de las comisiones, la posibilidad de la prórroga de jurisdicción. Recordemos que de lo que es la bolsa de deuda de bonos en discusión, estamos hablando de, en su mayoría, bonos bajo legislación extranjera, es decir, la ley desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista del instrumental jurídico que necesita el ministro era importante. Pero además, obviamente, y por eso vuelvo sobre la decisión del gobierno de enviar este tema al Congreso, a pesar de que algunos decían es suficiente la ley de administración financiera, la vocación del gobierno de construir consenso alrededor de un tema tan importante como es el tema deuda. Argentina tiene un nivel de deuda contra PBI y un nivel de vencimientos que necesita recuperar sustentabilidad y que necesita que esa sustentabilidad la vuelva a ser creíble frente al mundo. Venimos, desgraciadamente, lo digo, pero lo dijo el propio expresidente Macri cuando hablaba de nos vamos a la mierda en esa reunión en la que confesó que su fracaso tuvo que ver también con escuchar a funcionarios que le decían que iba todo bien. Creo que centralmente lo que tenemos que hacer es superar ese fracaso y construir y diseñar una política de pago de la deuda que esté asociada al superávit comercial de la Argentina, al equilibrio fiscal de la Argentina, a la recuperación del mercado interno, porque lo que no nos puede pasar es que diseñemos programas que sean asociados a la lógica del ajuste y no a la lógica de pagar a partir del crecimiento de la Argentina. Nosotros creemos que negociando de buena fe y presentando un programa sobre la base del crecimiento de la Argentina, sobre el equilibrio fiscal, sobre el superávit comercial, Argentina puede cumplir con sus obligaciones, pero haciéndolo de una manera que no sea a costa de la realidad de trabajadores, de jubilados, de cierre de pyme, como viene pasando en los últimos años. Massa, volviendo a esas declaraciones de Macri que se le volvió en contra, yo creo que ni ustedes esperaban una cosa así. Macri se la dejó picando al lado del arco y le hicieron el gol con los ojos cerrados. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen, es un principio del derecho, ¿no? Y creo que esa charla del expresidente en realidad es la descripción más clara de su fracaso. Es el reconocimiento más claro de su fracaso, pero además con una particularidad, que es que culpa al radicalismo a la hora de no poder avanzar en el ordenamiento del gasto
y culpa a sus exfuncionarios a la hora de haber sobreendeudado a la Argentina. Hoy no tiene sentido seguir buscando culpables, porque la sociedad argentina nos votó para encontrar soluciones. Y hoy empezamos a recorrer un camino, hablé hace un ratito con el ministro Guzmán, venimos recorriendo un camino que tiene por objetivo volver a darle a la Argentina credibilidad, capacidad de pago, un programa sostenible de deuda, una curva de vencimientos que esté asociada a la realidad y a las posibilidades de la Argentina y no lo que nos pasó en los últimos años. Edgardo, el cierre del acuerdo con el fondo lo que hizo es destruir el perfil y la curva de vencimientos de deuda con la Argentina. Entonces, rediscutir la bolsa de deuda con los bonistas, rediscutir el acuerdo con el fondo nos va a permitir que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones, pero sin que ello signifique destruir el tejido social argentino. Massa, creo que vamos a convenir que igual no va a ser sencilla la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el fondo ahora no lo puso la Argentina en su informe sobre los países de la región porque no sabe a dónde vamos a ir nosotros en materia de política económica. Pero vio que el fondo siempre saca esos comunicados que le pueden ir a cualquier gobierno, diciendo que están encaminadas las negociaciones, que va bien el diálogo. Digamos, ojalá que nos vaya bien en la renegociación por la deuda. Va a ser un tema complejo, ni que hablar en la provincia de Buenos Aires, distrito que usted conoce. Bueno, a ver, son dos situaciones distintas. Una es la renegociación del acuerdo con el fondo y otra es el primer vencimiento del paquete de deuda que le vence a la provincia de Buenos Aires este año. Respecto de la provincia de Buenos Aires, yo soy optimista, creo que de una forma u otra se va a resolver bien. Respecto del tema Fondo Monetario Internacional, yo creo que es una muy buena noticia que el fondo entienda que el tratamiento que la Argentina necesita es un tratamiento diferente al que ha venido dándole. Centralmente, porque el fondo es corresponsable del estrés o de la incertidumbre que hay alrededor de la deuda argentina, porque desembolsó de golpe toda la plata al gobierno de Macri, poniendo los vencimientos, 20 una partecita, 21 y 22 como años, en los que generó un atragantamiento de vencimientos que hizo que se tornara imprevisible la capacidad de pago de la Argentina. Rediscutir plazo y rediscutir, digamos, la forma en la que la Argentina paga es de alguna manera una necesidad de la Argentina para mostrar que tiene voluntad y capacidad de pago, pero también del fondo para mostrar que no es un organismo pensado para atorar o para complicar la vida de los países en vías de desarrollo, sino para facilitar el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Y creo que en este sentido el fondo está frente a un desafío que se lo autoimpone y también en este sentido estoy convencido de que el camino que viene recorriendo el ministro de Economía con el fondo es un camino que nos va a llevar a encontrar un acuerdo que sea posible para la Argentina y viable para el fondo. Massa, en un ratito vamos a hablar con Valdés sobre el viaje de Alberto Fernández, que está saliendo esta noche para ver al Papa en el Vaticano. Hay una cuestión que es delicada en las relaciones entre el Vaticano y el Gobierno Nacional, y lo va a tener en algún momento usted de protagonista, porque tanto Alberto Fernández como el ministro de Salud, Ginés González García, en este programa, los dos dijeron que este año se va a tratar la ley del aborto en el Congreso de la Nación. ¿Cómo piensa capitanear esa delicada negociación en un Congreso donde las aguas, hay grieta, pero hay grieta en cada uno de los partidos? Sí, en realidad lo que hay más que grieta es opiniones apasionadas en base a convicciones que en algún caso son convicciones de salud, en otro caso son convicciones religiosas, en otro caso son convicciones vinculadas a creencias o a estudios hechos por cada uno de los diputados. Cuando se discutió hace algunas semanas atrás el tema vinculado a la ley de solidaridad y puesta en marcha del proceso productivo de la Argentina, también aparecieron pasiones. Alrededor de este tema de la deuda, usted sabe que hace más de 30 años que en la Argentina aparecen pasiones, aparecen visiones contrapuestas o antagónicas. Sin embargo, a pesar de esa división,
hoy pudimos lograr consenso. Hoy, en una votación que no sé cuántas votaciones vamos a poder mostrar en la Argentina con tanto nivel de consenso y de respaldo, no para un gobierno, no para un presidente o para un ministro, sino para la Argentina, porque en definitiva el beneficiario de esta decisión responsable de los distintos bloques, de las distintas fuerzas políticas, es la Argentina. Alrededor de un tema como el del aborto, sin duda que van a aparecer diferencias, pensamientos distintos. Yo creo que el desafío es que aún en el pensamiento o en la idea distinta tengamos la capacidad de mantener el respeto. Y yo trato, a veces inclusive con algún grado de firmeza excesivo o mayor al que traía Emilio en la conducción de la Cámara, pero trato de mantener el respeto por el tiempo, el respeto por la palabra del otro. Argentina tiene que superar la idea de que el que piensa distinto es un enemigo. Y tiene que construirse sobre la base de que el que piensa distinto es simplemente alguien que sobre un tema piensa distinto. Para cerrar el tema del Vaticano, entonces en principio se mantiene para este año el tratamiento, por lo menos en diputados, o el debate sobre el aborto. No está previsto por ahora dentro del temario de extraordinarias, pero seguramente a lo largo del año se dé, porque además no es un tema de debate en la Cámara de Diputados o en el Senado. Es un tema de debate en la sociedad, la clandestinidad de las mujeres a la hora de tener que abortar, las muertes, los valores respecto a las convicciones, respecto de cuándo se produce la concepción. Son temas que están en el debate de nuestra sociedad y que no los podemos negar. Parte de la construcción de esa Argentina, de alguna manera respetuosa, pero sobre todas las cosas de progreso, y de esa Argentina que se construya en base a relaciones francas, es no esconder la mugre abajo de la alfombra. Con el tema deuda tenemos un problema, lo tenemos que encarar. Con el tema aborto tenemos una sociedad en la que hay pensamientos diversos. Tenemos que abordar la discusión entendiendo que tiene que ser una discusión con respeto. Massa, hace unos días usted estuvo reunido con el titular del Banco Central por el tema del cambio de billetes en la Argentina. ¿Cómo va eso? ¿Le va a salir muy caro al país? No, en realidad, precisamente para que no salga caro, se tomó la decisión de agotar el stock de lo que ya estaba vigente y empezar con los billetes que tengan nuestros próceres, que reflejen nuestra historia como país, en el momento en que se agote el stock de lo que ya estaba encargado o impreso. Por eso, a lo largo de estos meses va a seguir saliendo, digamos, lo que es a circulación, los billetes que ya estaban impresos. Precisamente para cuidar la plata de los argentinos, porque tenemos que terminar con la idea de la Argentina del Estado que despilfarra. Yo le puedo poner ejemplos por doquier, a lo largo y a lo ancho del Estado, de lo que muchos funcionarios me cuentan cuando vienen a charlar, a plantearme alguna cuestión de lo que recibieron el 10 de diciembre en el Estado. Fue por ahí más conocido lo que planteó Malena con Boca y Aiza, pero ejemplos y casos como ese hay cientos repartidos por toda la administración pública. Funcionarios que se definen ocupas y que entonces deciden no renunciar, o que extorsionan y piden la doble indemnización habiendo sido parte de un gobierno que rechazó la doble indemnización, como pasa en ferrocarriles, o como pasa en el correo, o como pasa en PAMI. Yo lo que creo es que en la Argentina los que llegan a un lugar por decisión política se tienen que ir cuando se va el que los trajo a ese lugar. Y nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado tomamos la decisión por resolución conjunta de las dos cámaras de que se acabaron las capas geológicas. El que llega conmigo se va conmigo en el momento que yo me voy, porque si no, a la sociedad argentina le van quedando capas y capas de gente que entra al Estado y termina siendo parte de la carga que los contribuyentes tienen que pagar. Sergio Massa, muchas gracias. Antes de terminar, quiero darle, si me permite, un humilde consejo, porque vi lo que le pasó hoy con el sillón al presidir la sesión, que es lo que me pasa a mí con las sillas acá en A Dos Voces. Hágala revisar antes, porque si no un día usted y yo nos vamos a caer. ¿Pero le puedo contar algo, Edgardo? Sí.
es que casi me caigo de espalda cuando vi que 224 de los 226 diputados estaban dispuestos a acompañar a la Argentina a negociar con firmeza el nuevo acuerdo de deuda. Entonces por eso me fui para atrás. Siempre encuentra la vuelta usted. Bueno, Massa, muchas gracias, que tenga buenas noches. No, gracias a usted. Bueno, nos metemos con Sergio Farela y el destino o el origen de los $10.000. Así es, Edgardo, un misterio. Hoy vamos a contar en un cajón igual a este todos los detalles de este hallazgo de $10.000 en el último cajón que estaba ahí en la Secretaría del Ministerio de la Producción y además por primera vez en A Dos Voces las imágenes de ese hallazgo, en minutos nada más. Bueno, nos vamos a ocupar de tu salario, de tu sueldo. En realidad se van a ocupar Héctor Daer, titular de la CGT, y Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Gracias por estar esta noche con nosotros. No. Daer, ¿el aumento que van a tener los trabajadores este año va a ser siempre por suma fija? A ver, la suma fija fue en un momento determinado, donde hay salarios que tenían muchas dificultades para recuperarse y hay una advertencia de poder resolverlo, no se puede resolver. Antes de terminar en una cantidad de conflictos de puja salarial, se tomó la decisión por parte del Poder Ejecutivo de establecer una suma fija para, vuelvo a repetir, recomponer salarios que habían quedado muy relegados y que no tenían la posibilidad de recuperarse. Esto es bien claro en el decreto que lo formalizó, que luego se van a hacer tratados en cada una de las respectivas paritarias y se irán incorporando a los básicos. Algunos lo incorporarán antes y otros lo incorporarán después. ¿Y a la CGT qué le gusta? No, nosotros vamos a sostener la autonomía de la negociación colectiva en el marco de las negociaciones paritarias, porque esto fue compromiso de campaña y seguramente es la idea que tiene tanto el presidente como el ministro de Trabajo y como tenemos la CGT. Estamos en una coyuntura especial, ¿no? Recién acabamos de escuchar que el presidente de la Cámara de Diputados nos dice que por primera vez hay un acuerdo de consenso de toda la clase política en ir en favor de acompañar a nuestro país en la negociación de la deuda. Este es un tema de fondo para los próximos días y el próximo futuro mediano. Y en ese sentido es que tenemos que tener y atravesar esta coyuntura con suma prudencia. Ahora, esto también tenemos que ponerlo en un marco, Edgardo. La economía tiene 5 precios básicos, ¿no? El dólar, el valor del dinero, las tasas están bajando, la energía está congelada y quedan 2, queda el salario y quedan los precios. No podemos, con 3 de esas variables ancladas, tener los incrementos de precios que algunos sectores, sobre todo formadores de precios, están imprimiendo en esta dinámica. Porque si los trabajadores tenemos responsabilidad, tiene que haber una corresponsabilidad del sector empresarial que vamos a decir, no tiene que trabajar a pérdida, pero tiene que postergar rentabilidades que muchos de esos sectores pretenden ganar en corto plazo y esperar un proceso donde la Argentina pueda salir, ¿no? Funes de Rioja, ¿y los empresarios que son los que pagan? ¿Qué prefieren? ¿Pagar aumento por suma fija o ir a porcentaje y una negociación libre? En primer lugar, en circunstancias normales, las paritarias es el mecanismo que hemos respetado y en el que estamos de acuerdo. En las circunstancias en que arranca este gobierno, admitíamos que hay un tema en donde en el año 2001-2002 también apoyamos, conjuntamente con la CGT, una suma fija para restablecer poder de compra alimentario. Pero luego de ello, creo que la indicación tiene que ser la discusión libre de salarios. Y esa discusión libre de salarios tiene que tener moderación y responsabilidad. Pero como tiró también
Héctor Daer, por añadidura, el tema de los precios. Que discúlpeme, ahora Sí. se refiere a eso, que el propio Alberto Fernández, uno no sabía si estaba escuchando a Macri o a Fernández, porque Fernández se queja también de los empresarios que no respetan el tema de los aumentos. Bueno, yo diría que acá hay una cuestión. En primer lugar, si uno mira la realidad productiva con caída de producción industrial de más del 4%, aumento de las exportaciones, que significa que en lo que ha habido son más competitivas, pese a que no solo aumentaron los impuestos en general, sino que le bajaron los reintegros a las exportaciones, le crearon retenciones a las exportaciones industriales, más la tasa de estadística. Digamos, si uno suma todo eso y ve los costos y los márgenes, va a ver que puerta de fábrica, hablo de puerta de fábrica, no hablo de cadena, hay una actitud mesurada, en términos generales, habrá excepciones como en todo. Hay una actitud responsable y mesurada. En segundo lugar, hemos firmado los acuerdos de precios cuidados que se han puesto en marcha con más de 300 productos, incluso el propio gobierno reconociendo donde era la primera marca. Ahora, que haya por ahí algunas cuestiones, y habrá que visualizarlas, y para eso hay una Secretaría de Comercio Interior que está en plenas funciones, con quien estamos en permanente contacto, y además hay otra cosa, el mercado también castiga, es decir, el mercado elige producto, y cuando hay un producto con X precio y hay otro que se va, ahora, ojo, que hay productos donde los precios tienen que ver con el insumo, tienen que ver con precios fijados por el propio Estado, en el caso de la yerba, la materia prima o commodities que tienen valor dólar, pero también tienen que ver con que está aumentando la presión impositiva, porque las provincias, después al haber desatado el pacto fiscal con respecto a ingresos brutos o tasas municipales, etcétera, lo que estábamos en la alimentación, en 40% en alimentos de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y en bebidas en casi el 50%, ahora en la canasta esta básica de productos de precios cuidados, la presión fiscal, según el IARAF, un instituto especializado en esto, es 42.3%. Es decir, ojo que la presión fiscal, saquémosle esa presión fiscal o una parte de esa presión fiscal y vamos a ver que vuelvo a hablar de precios. Sí. Entonces estarían justificados los aumentos. No sé si todos. Hablar de sacar presión fiscal en la coyuntura que estamos viviendo es No la saque, generar aumentar, una fantasía irreal, ¿no? Digamos, estamos en un momento crítico. Estamos de acuerdo. Estamos en un momento crítico. Donde todos estamos poniendo el hombro. Ahora, hay una realidad, digamos, los empresarios vienen con un colchón de los últimos meses. Del 12 de agosto, día posterior a las PASO, a que se fue, al día de diciembre, que se retiró Macri de la Casa Rosada, el desastre, el descalabro que hizo fue terrible. Congeló y metió presión para después, para el gobierno que entró. Reperfiló pagos de fondos que tenían giro en el consumo financiero doméstico. Congeló precios que después se descongelaron. Y en el medio de todo eso, los alimentos básicos fueron los que tuvieron mucha presión. A ver, digamos las cosas como son. No, pero digamos, digamos entre las cosas como noviembre... son. ¿Qué devaluación hubo en los últimos 18 meses? En los últimos 18 meses, el 300%. No tanto, pero no importa. Bueno, En pero 200 entonces ya estamos discutamos en- el tema de fondo y digamos, bueno, a los commodities habrá que ponerle más retenciones. Ah, bueno, entonces, bueno, pero- entonces prácticamente pero ¿y cómo podemos vamos a tener hacer? producción, vamos a tener, No, terminar pero importando ustedes commodities. dolarizan el costo de los alimentos básicos. Nosotros lo dolarizamos. Daniel, ustedes dolarizan los costos de los alimentos básicos y no dolarizan los salarios. Perdón. Como esa ecuación es imposible, lo que le pedimos es responsabilidad. Nosotros actuamos con responsabilidad. Los 3.000 pesos es, que van a ser 4.000 en febrero, es un aliciente que tiene que ir al consumo. Ahora también hay una realidad. Eso es para ir a la industria de alimentos. Lo pagan todas las industrias, Obligatorio todos. todo el mundo. Pero Ahora, van a pagar todo. generemos condiciones para que A el ver, país momentito. empiece a crecer. Nosotros hemos pedido para la pyme y las economías regionales, porque Héctor dice bajaron las tasas. Sí, bajaron las tasas del 50 y pico %. ¿Quién llega al 50 y pico % de pagar de tasas? ¿Qué banco le da a las pymes, las economías regionales? Nosotros pedimos, desde la Unión Industrial, claramente hemos pedido
acceso a un financiamiento para pagar ese incremento y que vaya directamente a la cuenta sueldo, a la cuenta del trabajador, no a través de la empresa. Pero hay ahora hay una va a haber una moratoria. Yo quiero que se pueda pagar. Va a haber una No que moratoria no se pueda con, pagar. Bueno, con a ver, plazo de gracia, digamos. Esa fiscal. Instrumentos hay. Esa es fiscal. Instrumentos, y bueno, Esa pero es fiscal. todo eso es para contener el costo. Si pero no- a ver, usted recién por arriba quedó un tema muy importante, porque usted dice, es obligatorio pagar. Él dice, bueno, necesitamos plata para pagar. Empezamos a transitar febrero y hay mucha gente, muchos trabajadores que van a decir, yo quiero cobrar cuando me paguen el sueldo de enero, que me paguen los Y nosotros 3.000 pesos. queremos que eso también pase. Eso Ahora, va a no suceder sabemos. salvo que existan negociaciones colectivas que están en curso y que los incorporen directamente a los básicos. Pero hablemos de las pymes, por ejemplo, porque me escribe un pyme y dice, nosotros pyme tenemos... no, es por actividad No, pero la tienen que... negociación No, colectiva. pero las pymes tienen que pagar. Todos Sí, sí, Por eso, porque recién escriben y dicen, las pymes tenemos costos muy altos, precios bajos, ¿cómo hacemos para pagar? Bueno, pero las pymes tienen en contribuciones patronales solamente aporte al PAMI y a la obra social. Por estos 3.000 Y se lo pesos. exime, ¿cómo? Por estos 3.000. Por esos 3.000 pesos, por esos 3.000 pesos. No, pero yo digo, en el trasfondo, en el 2001-2002 ocurrió más o menos lo mismo. Nos preocupaba que se pudiera pagar. Ahora, para eso, a quien le corresponda, ¿no? Creemos que un mecanismo que viabilice el financiamiento para pagar esos 3.000 o 4.000 pesos en las pymes y en las economías regionales es necesario porque no hay capital de trabajo. No lo hay, están endeudadas todas. El último instrumento de financiamiento fue la FIP, que ahora alarga una generosa moratoria, pero para las obligaciones con la FIP, no para pagar salario. Y nosotros queremos que se pague. Así que, digamos, acá hay una realidad. Por otro lado, decíamos, démosle carácter alimentario a esto para que sea inembargable, porque la gente, hay mucha deuda financiera que tienen los trabajadores. Y hemos visto durante los incrementos del 2018 que no repercutieron en el consumo como deberían haber repercutido. Y eso significa porque en algún lado se quedaron, ¿no es cierto? Porque fueron a precio, este es el problema. Ahora, tenemos que coincidir en algo. Si nosotros aumentamos el poder adquisitivo de la gente en forma progresiva, para no ir en una espiral indexatoria, que el tema indexatorio no lo quiere nadie, en ese trámite progresivo de aumento de poder adquisitivo real es donde vamos a poner en marcha el país. Estamos en una coyuntura complicada donde no puede haber tironeo y demás. Lo que tenemos que tener es voluntad. Ahora, Es voluntad y decisión Perdón. de ir a buscar una Argentina tenemos que diferente. tener- El presidente ha dicho claramente que tenía 3 objetivos. El tema del hambre, es decir, Argentina sin hambre. Estamos trabajadores y empresarios sentados ahí y coincidimos plenamente en el objetivo y los medios, el plan alimentar, etcétera. Y ya están arrancando la marcha. Segundo, la deuda, resolverlo, lo acaba de decir Massa, acabamos de escucharlo, resolverlo en forma sustentable. Resolverlo sí, pero en forma sustentable. Y tercero, habló de estabilización macroeconómica. Ahora, nosotros somos el efecto, no la causa. A mí denme un país con una inflación compatible con el mundo y van a ver cómo la industria produce y crece, porque la industria no está para especular, está para crecer. Ahora, si hay inestabilidad de costos, hay problemas en la cadena que no tienen que ver con nosotros. O sea, aguas arriba y aguas abajo en la cadena. Entonces, todo esto está impactando negativamente. Pero hemos cambiaron las coincidido que hay condiciones. que atacar expectativas. Pero cambiaron las condiciones. Las tasas, vos me decís, no bajaron. Estaban al 80, están al 40 y pico. Ahora van a salir una línea para pyme al 40 y pico. Voy a ir con vos Bueno, al banco entonces- a conseguirla. No, Ok, no, te digo, no, te yo digo lo que nos hace dicen a 1000 años que nosotros. no piso un banco, Sí, gracias a no, Dios. bueno, pero lo que nos dicen las reempresas del mundo entonces, real nos dice hay hay una 50 salida- y pico % de tasa, hay una pero como salida tenés fiscal. deuda fiscal, como estás con números en rojo, porque en la producción estás entre el 50% No hay por ciento de la capacidad posibilidades, no instalada. hay posibilidades de generar ese crecimiento progresivo en los ingresos con un amesetamiento de la inflación que tienda a la baja si no hay un criterio responsable de precios por parte de los Estamos empresarios. totalmente de Y no acuerdo, tienen pero- las variables macroeconómicas que los estén bromando. El dólar está parado. La energía, que es el otro valor, está parado. Y las tasas están bajando. El fisco, la presión fiscal, es verdad que existe, pero también hay una salida fiscal para todos los atrasos, etcétera, etcétera. Me parece que
a la responsabilidad que se nos pide a nosotros, hay que sumarle una responsabilidad mucho más grande del sector empresarial. Hay esa responsabilidad. Habrá excepciones, porque tampoco digamos que todas las paritarias se mueven dentro de estos parámetros de lógica. Hay algunas que se van por la tangente. Uno y otro. Porque hay algunos que están en el 50 y pico % por el 2019 y arriba, así que no perdieron nada. Pero yo la conducta responsable de la CGT la admito. Lo que digo es, requiero, porque no es cuestión, es muy fácil, encontrar un culpable acá es lo más fácil. Entonces, digamos, primero era las responsabilidades políticas no son nuestras. Las responsabilidades del descalabro económico que pueda existir, en qué grado, tampoco son nuestras. Las responsabilidades por la deuda externa y la falta de acceso al capital de trabajo no es nuestra. Ahora, que esto no quiere decir que además de eso, en ese contexto no haya desvíos. Pero una cosa son desvíos y otra es la conducta del sector. Pero la realidad, en responsabilidades de ninguno de los que estamos acá. Ahora, la realidad es la que existe. La realidad es que la que existe y el responsable está recibiendo cargos en la FIFA, ¿no? Con un marco de irresponsabilidad en sus declaraciones. Yo de fútbol también. no hablo. Bueno, no. yo hablo de política, no hablo de fútbol. Lo que sí digo es, tenemos esta coyuntura y tenemos esta perspectiva para salir. Tenemos que generar las condiciones para un país diferente, un país que salga no solo de la crisis, sino que se desarrolle. Que crezca sustentablemente. Pero por supuesto. Bueno, pero y que el eso es lo que crecimiento queremos. sea con desarrollo sustentable y que las empresas sean más grandes y haya más trabajadores formales y haya mejor calidad de vida. Ahora, esto no es coyuntura, Si Daniel. me deja, yo digo algo. Sí. Perdón. Listo. No, pero te digo una cosa. En el caso de la industria de la alimentación, que prácticamente exporta entre 25 y 30... Llegó en el año 2011 a exportar 30.000 millones de dólares. Alimentos industrializados, incluido el aceite y los pellets, pero bien. Que por algo exporta, digamos, porque es competitivo, porque es eficiente dentro de lo que se puede ser competitivo y eficiente en la Argentina. Los productos con precios en el mundo no necesitan precios cuidados, tenemos precios cuidados. Se acaba de firmar una batería de precios cuidados que se están respetando. Si están o no están en la góndola, hay un mecanismo de fiscalización para ello, estamos absolutamente de acuerdo que se cumplan. Productos que no están en precio cuidado, que están en otra condición, obviamente o los precios serán libres o la Secretaría de Comercio los controlará. Nosotros, para eso hay una ley de defensa del consumidor, ley de defensa de competencia y ley de lealtad comercial. Instrumentos que sobran en cualquier país del mundo para hacerlo. Hagámoslo. De la misma manera que nos vamos al Ministerio de Trabajo por la paritaria cuando no nos ponemos de acuerdo, hay mecanismos para controlarlo. Es decir, por ende, en los fines estamos totalmente de acuerdo. En los medios, obviamente, puede haber raspones circunstanciales, pero el objetivo es común y que haya un modelo de desarrollo posible. Para terminar, quiero ir sobre el tema de inflación y salarios. O sea, escuchándolo a usted, escuchándolo a él, este año no todos los trabajadores entonces podrán empatar a la inflación o poder recuperar lo perdido. Bueno, hay que ver... En paritarias. No, sí, pero cuidado. 2019, prácticamente ninguna de las paritarias es anual calendario. Sí. O sea, hay pocas. La mayoría que tenemos, por lo menos en la industria, son entre marzo y junio, julio. Hay que ver la película a cómo termina ahí. Yo creo, lo veo difícil, pero veremos. En la industria, sobre todo. Estoy hablando de la industria. Sí. Estoy hablando de la industria. Pero digo, no se puede comparar paritarias que arrancaron en marzo, abril, o mayo, o junio, hasta diciembre, y tomar ese periodo comparado contra el año. Esa proyección no vale. Completemos el año. Y para eso, él acaba de firmar un Ojalá que convenio tengamos complementario. avances en la mirada de mediano plazo y largo plazo que tiene que ver con la renegociación de la deuda. Y cuando estemos discutiendo las paritarias para fines de marzo, abril, mayo, tengamos un mapa mucho más claro de los horizontes. Pero la idea es terminar el año con una recuperación de ingresos. Sí. En algunos sectores será mucho más rápido, en otros sectores será mucho más lento. Esto, empresarios y sindicatos tienen la responsabilidad de mirar cada uno de los sectores. Ni los empresarios firman un acuerdo que lo funde, nosotros firmamos un acuerdo que pensamos que puede ser mejor. Así es. En eso estamos de acuerdo. Y defender el empleo. Por supuesto. Y conceptos de productividad también. Ojalá podamos discutir productividad
y no estar trabajando al 50% de la capacidad instalada. Esto es también lo deseable. Bueno, pero Esto esto es lo que nos planteamos, recuperar ingresos para recuperar volumen de producción, de venta y de trabajo. Este es el camino. Ahora, si recuperar ingresos va a precio, el espiral vuelve a ser siempre la misma y desembocamos en lo que nos pasó anteriormente. Las estructuras de costos son complejas, compartimos la filosofía, hay que mirar caso por caso. Creo que no hay que generalizar. Muchas gracias, Funes de Rioja, gracias, Héctor. Después Valdés trajo para mostrar una foto de ustedes dos en el 2017 cuando estaban juntos detrás de la unidad del peronismo. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero gracias a los dos. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Ahí la tiene la producción, ahí está. Es una foto ahí está la donde- foto. Sí. Efectivamente, acá está. Ahí está, en la pantalla se puede ver. Todos estábamos buscando el camino de la unidad. Bueno, cumplimos entonces. Gracias, Funes de Rioja, gracias, Daer. Nos vamos con los 10.000 dólares y Sergio Farela, pero antes te digo que ya acá está en los estudios de A Dos Voces un gran escritor. Ahí lo estamos viendo a Sacheri. A mí me gusta pronunciarlo Sacheri, Eduardo. Bueno, vamos a hablar de los argentinos, ¿no? Nos une el tema independiente, pero eso es otra historia porque nos va mal. Pero con él vamos a hablar de los argentinos. Los argentinos somos giles o somos estafadores. ¿Obramos de buena fe o somos garcas? No nos olvidemos que Mujica, el expresidente de Uruguay, dijo que no quiere garcas argentinos que vayan a poner plata en ese país. ¿Cómo son los argentinos? Lo vamos a charlar en un ratito con Eduardo Sacheri, que viene, por supuesto, de recibir un premio, el premio Goya, por supuesto, en España, por La Odisea de los Giles, ¿no? A propósito de esa película, también vamos a hablar de cómo somos los argentinos. Pero bueno, me vengo acá. ¿Quedó algo de los 10.000 dólares? No. Por ahora Nada. hay sobres. Dale. Pero la plata está. La plata está. Bueno, la plata está guardada, ¿no? En La Banco plata Nación. está guardada en el Banco Nación, está asegurada, pero hoy en A Dos Voces, Edgar, vamos a mostrar por primera vez las imágenes de ese hallazgo, de este cajón que perteneció a un secretario de Estado, a Rodrigo Barra. El 10 de diciembre hubo cambio de autoridades. Se encontró la semana pasada 10.000 dólares y la forma en que se encontró, mira, fue en un cajón similar a Sí, este. sí. Una cajonera que tenía 3 Sí. cajones. Eso había pertenecido. Esto perteneció hasta el 10 de diciembre Sí. a Rodrigo Barra, Sí. el secretario que permaneció en el producción. cargo exactamente hasta el 10 de diciembre. Él deja el cargo y 40 días después. Claro, uno dice, Pero claro, no había nadie en la oficina. sí, había. ¿Vos sabés cómo fue el problema? Mirá, uno suponía que fueron 2 sobres y un papel con anotaciones, muy similar a como tenemos acá. Sí. Uno pensaba, cuando se contó la noticia, que el contenido estaba acá en el Sí, cajón. sí, Entonces vos sí. decís, 40 días sin ser no revisado. puede ser que nadie lo No vea. puede ser. Sí. O directamente el área estaba abandonada. No, esto no estaba así, sino que, viste que pasa que muchas veces cuando uno pone muchos papeles No, en se el te va cajón, para el fondo. Y se sobre te va todo para el fondo. estos cajones. Entonces, ¿dónde fue encontrado concretamente Sí. el sobre? Con el dinero, con Sí. papeles que está investigando la justicia y un papel suelto. Sí. Estaba acá, mirá. Atrás. Bien atrás. En Es el lo que fondo, nos pasa a todos con estas cajoneras. Exactamente. ¿Ves? Viste Ahí que está. uno Apoyalo, después se apoyalo vuelve tranquilo. loco, ¿no? Sí. Estaba ahí Ahí abajo. al fondo, sí. ¿Qué pasó? La secretaria que reemplaza a Esbarra, un asistente, mejor dicho, de la secretaria, cuando estaba acomodando papeles, Sí. acomodando su nuevo escritorio y Se demás. agachó y vio que ahí estaba No, la plata. en realidad quiso poner un Ah. cajón. ¿Y viste cuando te hace tope? Sí, que tope. Y no lo lográs cerrar del todo. Sí. Bueno, eso es lo que se dio cuenta, que algo estaba obstruyendo el cierre del cajón. Ahí fue que sacó el cajón completo, como hicimos nosotros, y advierte el contenido. Era una... Mirá que había forma de dejar plata, ¿te acordás los bolsos? Hay que olvidarse si es que te los olvidaste 10.000 No, 10.000 dólares. ¿no? A ver, si te los olvidaste, que te sobran 10.000 dólares, evidentemente. Claro, vos sabés que yo preguntaba a los investigadores y le digo, ¿uno se puede olvidar 10.000 dólares? Bueno, es difícil. Ahora, si te olvidaste 10.000 dólares Sí. y si hay algo sospechoso detrás de esos 10.000 dólares, ¿vas a ir a buscarlos? No. No. No, porque obviamente estás deschavándote. Viste que la Ya. primera reacción de Esbarra fue de decir... Una opereta. Una opereta. Exactamente. Mirá, el fajo de billetes con los 10.000 dólares en un escritorio así, de estas similares características, tenía un fajo de Codecop. Sí. Esa es una de las pistas, es una empresa de traslado de valores y además de guarda.
de valores. Ya el fiscal le pidió concretamente si había algún tipo, estamos hablando del fiscal Gerardo Policita, fiscal federal que tiene delegada la investigación, le pidió a Codecop si tenía algún tipo de vínculo con Rodrigo Sbarra. Sí. El escritorio era de Rodrigo Sbarra, Sí. pero ahora se está evaluando que hay otras 2 personas que tenían acceso al escritorio. Ah. Obviamente era donde él trabajaba, por eso... Pero que era la oficina privada de él. Claro, suena su nombre, pero hay otras 2 personas que habrían tenido acceso a ese lugar. ¿Y no hay cámaras? Bueno, ahí hay un problema. El ministerio informa que el archivo de estas cámaras de seguridad, es un área muy segura, es del 5 de diciembre en adelante. Con lo cual hay 2 problemas. $10.000 Sí. te entran en el bolsillo. Sí, no tenés, bajo de 10.000. no necesitas un Yo no he tenido portafolio. bajo de 10.000, pero calculale lo que son 100.000. Exactamente. Primero eso, y segundo, el tema temporal. El ministerio está diciendo a partir del 5 de diciembre, es decir, O sea, puede haber sido antes, gestión anterior o después la gestión. o en esta gestión. Sí. Bueno, ahí hay otro tema. Eso no le escapa al fiscal. Quien lo encuentra es la asistente, la secretaria que reemplaza a Sbarra tiene 2 asistentes. Sí. Quien lo encuentra es una de las asistentes que pasaba este problema del cajón, con lo que el fiscal ¿qué hizo? A los 3, tanto a quien reemplazó a Sbarra como a estos 2 asistentes, un cuerpo de escritura. Sí. Es decir, hacerles escribir algo para después cotejarlo con las anotaciones que estaban a ver qué pertenece. en estos sobres. Exactamente. Tanto en el dinero como... Porque las anotaciones hacían referencia a una empresa. Las anotaciones, por un lado, figuraba en el papel suelto, había como anotaciones sueltas, Manpower, ya se le pidió informes a Manpower, y el otro está vinculado, y por ahí va la cosa, con una operación inmobiliaria, tal vez. No me diga, ¿te acordás vos de Micheli? De Felisa Micheli, que Era se también metió una en operación problemas. inmobiliaria. ¿Te acordás vos que dijo, no, fue un préstamo, tenía una operación inmobiliaria, no pudo justificar el dinero, a juicio? Sí. Bueno, ella se hizo cargo de este dinero, ¿no? Acá no aparece nadie por el momento. Nadie por el momento fue a reclamar. ¿Viste no sé, por ahí es así, pero las operaciones inmobiliarias te ayudan para todo. Las operaciones inmobiliarias siempre ayudan para todo. Está pidiendo datos a todos lados, el fiscal está pidiendo los datos biométricos cuando se ingresa a esa secretaría. Sí. Uno apoya el dedo, es huella dactilar. Bueno, está pidiendo el registro de esas huellas, de quién tenía acceso antes y ahora a esa oficina, todo para saber justamente quién pudo haber estado cerca de este escritorio que se encontró $10.000. La verdad que es una historia espectacular, ¿no? Sí. Por lo menos hasta, porque todavía no sabes, no hay pista, no hay nada. No, mira, todas las miradas, y sobre todo los investigadores también, apuntan a Rodrigo Sbarra. Sí. Aparece también, vos sabés, hay cosas extrañas. Aparece un acuerdo extrajudicial, una suerte de mediación por un pago hecho. Figura el nombre de un abogado muy reconocido. Obviamente ya se le pidió información a ese abogado. Hay muchos datos de dónde poder justamente el fiscal investigar. Esta empresa vinculada tal vez con un negocio inmobiliario, el tema de Codecop, si tenía algún tipo de vínculo con Sbarra o no, o con algún otro funcionario que ocupaba esa secretaría, ¿no? Hay mucho por investigar y los $10.000, que acá también los tenemos, ¿eh? Decime una cosa, ¿no te habrá quedado nada? No, hay que revisarlo ¿No te bien. quedó otro? Vos sabés que lo primero Nada. que hice cuando trajo producción el cajón fue fijarme Yo te digo una si cosa. había algo. Lo único porque digo, por ahí alguien de acá del noticiero, alguien se olvidó algo. Lo único que se pueden olvidar, resto de comida. Mirá, Ahí está. un Los fajo así 10.000 era, dólares. Pero esos son truchos. No, estos son truchos, claro, ¿no? No son los que tiene la justicia. Bueno, gracias, Sergio. Eso Vamos, lo vamos Ricardo. a seguir, por supuesto, Sí. más allá de las bromas. Hay que dar con el porque responsable de esos $10.000. ¿qué pudo haber pasado? Bueno, desde un soborno hasta un lavado o nada. Lo que Hay sí ver. es cierto que si era una operación inmobiliaria no se pudo cerrar, porque faltaban $10.000. Estaban $10.000. Bueno, me voy a hablar con Eduardo Valdés, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Valdés? ¿Cómo va? Un gusto. Bien, bueno, se junta, está volando, sí, ya a esta hora para Roma. Alberto Fernández se va a juntar con el Papa Francisco. Usted conoce bien a los dos. ¿Cómo está la relación con Francisco? Yo creo que es una decisión muy inteligente del presidente. La idea de él era que la primera salida al exterior de la Argentina sea a ver al Papa. Lo que sucedió es que vino la invitación de Israel la semana anterior
para ir al 75 aniversario y resultó ser Israel la primera salida, pero la idea de Alberto antes de que viniera esta invitación era que su primera salida era al Vaticano. Y a mí me parece muy bien, porque yo creo que cuanto más cerca esté la Argentina de el sumo pontífice, es mejor para, a ver, la vida, los valores que transmite Francisco de vivir en un mundo sin muros, en un mundo de puentes, en un mundo de solidaridad con los más vulnerables. Son valores que a mí me parece le hacen muy bien a la Argentina. Pero vio que él tiene una relación ciclotímica con nosotros, o nosotros con él, ¿no? ¿Por qué? Porque cada tanto se enoja, se calienta con los argentinos. Yo no sé si él se enoja. A ver, yo creo que los argentinos somos un poco injustos con Francisco. Francisco, quiero decir una cosa, Edgardo. Si uno hoy pone ahora el buscador de Google y pone, ¿cómo se llama? La consultora Gallup, Sí. Papa Francisco, va a ver que la última encuesta, todos los años la encuestadora Gallup hace 50.000 casos a razón de 1.000 por país, en 50 países, para ver quiénes son los dirigentes más respetados y los menos respetados. El Papa Francisco, en los últimos 6 años que es de su papado, 4 veces fue elegido el más querido por el mundo en 50 países, que no está la Argentina entre esos 50 países que mide Gallup. Está Italia, España. España es el país que quizás de Europa donde más lo quieren, qué sé yo. ¿Y cómo puede ser que acá en la Argentina no se sepa eso? Que durante años el Papa es la persona más querida del mundo. Este año... Bueno, acá hay grieta, ¿no? Con relación al Papa. Bueno, pero es un error nuestro. Por eso es que creo que es bueno que Alberto... Porque el Papa no es kirchnerista. ¿No es peronista, Francisco? No. Yo creo que decirle peronista... Mira, yo te voy a ser sincero. Bergoglio, ¿no? El Papa Francisco. Bueno, no, pero yo te soy sincero. Cuando yo llegué a Roma... Era como un orgullo interior pensar que el Papa era de mi propio ismo. Cuando me di cuenta, en Italia empezaron a sacar el Papa peronista y lo dijeron el día que el Papa agregó Cuba a Estados Unidos en su viaje, que estaba preconcebido por Benedicto XVI, el viaje de Estados Unidos, y él agrega Cuba, pero agrega Cuba porque acababa de asumir la mediación entre Estados Unidos y Cuba y le parecía desbalancear si él iba primero a Estados Unidos y no iba a Cuba. Ahora, por eso le dijeron Papa peronista, tapa de la revista The Economist en ese momento, porque decía que como era peronista, no podía ir a un país poderoso sin mostrar la contracara de ese país poderoso, típico de peronista. Más o menos, casas más, casas menos, decía el diario The Economist. Después le dijeron Papa comunista, cuando él saca La alegría del Evangelio, que es una... exhortación apostólica donde critica fuertemente al capitalismo financiero. Y en Estados Unidos le dicen que es un papa marxista. Y la última que le dijeron es papa populista cuando él va a Santa Cruz de la Sierra, en ese famoso viaje a Bolivia, que hace Ecuador, Bolivia, Paraguay, y dice que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo. Por eso le ponen papa populista. Entonces, todos los sismos que le agregan a él es para bajarle el precio, a Edgardo, honestamente. Entonces, por más que yo crea que es de mí mismo, no es bueno. Porque a su vez, el Papa es el hijo de la doctrina social de la Iglesia, que es muy preexistente al peronismo, al marxismo. Es León XIII, es la Rerum Novarum, ¿no? Es la Labor en Exercien. Son encíclicas preexistentes. Es más, hay una encíclica contra la usura, porque mucho tiene que ver en la alegría del Evangelio, en la Evangelium Gaudium, hay una crítica muy fuerte del Papa al capitalismo financiero que surge justo en el mundo de las hipotecas de España, ahí más o menos las escribe, y resulta que hay una encíclica contra la usura en el año 1786 de la propia Iglesia, y de ahí se nutrió mucho el Papa. Era Benedicto XIV el que la escribe. Y bueno, la doctrina social de la Iglesia es preexistente a todas las ideologías que vinieron después. Y yo creo que él es hijo de eso, es hijo de la doctrina social de la Iglesia, es un jesuita. Nació, vivió y actuó en la Argentina. También puede ser que los sismos que hablamos lo influyan. Pero hoy es el sumo pontífice y en el mundo se lo conoce como el hombre que más busca la paz, el no enfrentamiento.
y te imaginas que también lo busca para nuestro país. No es el papa de unos contra otros. Ah, ¿y por qué no viene entonces? Porque no están dadas las condiciones, porque lamentablemente hay un sector de la población que el Papa, que cree que el Papa no es de su propio ismo, y la verdad que el Papa no es ni del ismo mío ni el del de ellos. Debe ser el Papa puente, el Papa de todos. Ahora, eso sí, el Papa tiene un pensamiento que quizás es lo que molesta, de una opción preferencial por los más humildes. La tiene, se le nota, lo dice siempre, y por ahí lo que molesta es el contenido, ¿no? Pero bueno, quizás yo soy culpable de una parte de ponerlo muy en un ismo cuando fui embajador. Lo hice sin querer, pero seguramente alguna culpa me cabe a mí. ¿Y usted esperaba ser embajador ahora? No. ¿O daba por ciclo cumplido? Yo agradezco... No. Yo creo que Alberto Fernández, mañana él va a estar, pasado mañana va a estar. Yo me voy a sumar quizás a esa comitiva al día siguiente, cuando va a Alemania. Pero hoy no, él me había invitado, no tenía sesión, no, yo hoy del Congreso, soy diputado nacional. Pero a mí me parece que yo fui embajador de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto tiene que encontrar su propia embajadora, embajador, y tener un tipo de relacionamiento quizás distinto del que tenía Cristina, porque él va mañana a donde nunca fue Cristina, él va a lo que es la Secretaría de Estado, ahí al Palacio Pontificio. El Papa nunca la recibió a Cristina en el Palacio Pontificio, la recibió siempre en Santa Marta, donde él vive, digamos, donde es más potestad de él y no de la Secretaría de Estado. Normalmente los encuentros ahí son más protocolares, donde va Alberto, el Palacio Pontificio. Valdés, la Iglesia Católica acá está trabajando en el tema de la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza con el gobierno, tiene la bendición o el guiño del Papa Francisco en ese sentido. Ahora, hay un tema que está bajo un paraguas, pero de protección, pero va a generar ruido, que cuando el gobierno decida mandar al Congreso la ley de aborto. Está claro que uno no puede pretender al Papa que el Papa apoye eso, pero digo, eso va a hacer ruido en la relación entre gobierno y iglesia. Bueno, pero yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿A usted se armó un lío cuando habló la última vez? Cuando dijo que el pero Papa me no se iba... entendieron, la conferencia episcopal no entendió lo que yo estaba diciendo, porque después, gracias a Dios, los periodistas que me hicieron el reportaje lo pasaron en televisión. Y era que yo le estaba contestando a Monseñor Aguer, que había dicho que si Alberto Fernández, casas más, casas menos, el presidente que ponga a discusión la interrupción voluntaria del embarazo va a ser excomulgado, dijo Aguer. Y yo le respondí, le dije, no es así, porque le puse de ejemplo, no me parece que esa actitud... Yo la dije más o menos como que me parecía una actitud patotera, eclesiástica. No me gusta ni que me patoteen políticamente, ni sindicalmente, ni nada, porque yo no vi que nunca... A ver, en la propia Italia, en el año 94-95, se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, y el Papa era Juan Pablo II, y el prefecto de la Congregación de la Fe era, que son los que excomulgan, era Benedicto XVI, el hoy Benedicto XVI, en aquel momento el cardenal Ratzinger. Y la verdad... Tengo la duda quién gobernaba, si gobernaban los socialistas o los demócratas cristianos en ese momento. Pero se sancionó y nadie expulsó a nadie. Eso dije yo en aquel momento. Y lo pensaron desde otro lado. No se dan cuenta que le estaba contestando a Aguer. Creían que yo hablaba en nombre de alguien que no hablo nunca. Pero independientemente de eso... Yo le decía si no iba a hacer ruido en la Yo relación. particularmente voy a decir lo que yo pienso. Me es muy difícil... que si veo un embrión, que cuando hay embrión para mí pensar que no hay vida. Lo digo francamente. Sí. Me quise deconstruir, como dicen hoy los más jóvenes. No pude. Mi convicción interior es que cuando hay embrión hay vida. Ahora, yo creo que ninguna persona tiene que ir presa porque no piense como yo. Sinceramente, creo que hay situaciones que se daban quizás en el pasado que no tienen por qué darse hoy en el presente con la racionalidad, la convivencia social que uno ha vivido. ¿Cómo es que hoy hay alguien preso por esta situación? Y lo hay. Hay alguna mujer que está detenida en el norte, ¿no? Entonces, esas son cosas que a mí me parece que atrasan.
Y bueno, hay que dar los debates. Usted y yo más o menos. Iguales, sí. En el año 86 fue que Alfonsín puso en consideración el divorcio. Sí. Y era Ha sido un escándalo. Fue un escándalo. Y después sucedió y todo volvió a la normalidad. Sí, me pensó que esto va a ser todavía más conflicto. Bueno, lo fue, ¿se acuerda el año pasado cuando se quiso debatir la división, las manifestaciones? Hoy Massa dijo una cosa interesante, ¿no? Que hoy se votó algo que hace poco no se pensaba que podían votar el oficialismo y oposición, que es el acuerdo para que la Argentina, quienes negocien la deuda tengan el poder suficiente y el respaldo para poder hacer lo que están haciendo. Bueno, la Argentina también vamos madurando. Yo no soy el mismo que el año pasado antes del debate que hubo sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No somos lo mismo, si no seríamos tontos porque hoy los dogmatismos me parece que van quedando de lado. Y ojalá, porque los dogmatismos son los que nos producen grietas de las cuales ya no sirve de nada eso. Valdés, gracias por haber estado esta noche. Buen viaje a Europa. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hablar con otro Eduardo Sacheri. Bueno, sus novelas, está muy vinculado con todos los premios del cine, porque le toman las novelas. Una ganó el Oscar con El secreto de sus ojos, la novela era La pregunta de sus ojos. Ahora ganó el premio Goya con La odisea de los Giles, que se está basada en su novela La noche de la usina. Y bueno, La odisea de los Giles plantea esto, ¿no? Personas que son estafadas, que se consideran giles por haber sido estafados por tipos que son considerados garcas en la Argentina. Como lo dijo Mujica, el expresidente uruguayo, que no quiere gente de plata garca en Uruguay, que se quede en la Argentina. Bueno, de eso vamos a hablar con Eduardo Sacheri en un ratito. Si los argentinos somos o no garcas, después de la pausa. De los argentinos se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se dicen que somos vivos, que las sabemos todas. Otros, por el contrario, nos tildan de giles. Pero algunos creen que tenemos un gen de estafadores, que en definitiva los argentinos, algunos argentinos, son garcas. Esta noche, en A Dos Voces, emprenderemos una odisea para develarlo con un personaje muy, pero muy especial. Bueno, Eduardo Sacheri, gracias por haber estado con... Vos sos un clásico, porque novela que hacés, novela que la llevan al cine y que gana un premio. No tanto. ¿Sabés qué pasa? Que después del secreto de sus ojos, es verdad que el cine es muy una industria. Es muy importante todos los que se sumen. Entonces, lo que generó el secreto de sus ojos es que en proyectos posteriores se sume en los distintos ámbitos gente muy grosa. En el caso de La odisea de los Giles, la producción arranca con el propio Ricardo, con Darín, comprándome los derechos, y entonces, siendo él y el chino la locomotora del asunto, y se suma gente muy piola. Entonces, pero la peli queda bien. Sí, no te tires para abajo, pero ven el libro, ven la novela y dicen, se suma gente. Bueno, Metegol le hizo Campanella porque hiciste el guión ahí. Ahí sí, lo hicimos a partir de un cuento de Fontana Rosa y quedó linda Metegol, un laburo grande fue ese. No tanto del lado del guión, sino de la realización. Sorpresa para lo que es la Argentina, pues no estamos acostumbrados a ese cine, ¿no? Como el de Metegol. Bueno, eso fue lo que la hizo tan trabajosa, porque hubo que darle una calidad visual a la animación muy al estilo Estados Unidos, suponete, y eso les dio un trabajo gigantesco. Ahí tenemos, bueno, La noche de la usina, que dio pie después a La odisea de los Giles, y el último libro, que después nos vamos a hablar de él, que es Lo mucho que te amé. Bueno, sorpresa, ¿no? El premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Mirá, teníamos ganas, había 4 nominadas, y la verdad que fue una alegría grande. Bueno, la película es una coproducción argentino-española y que la reconozcan siempre es lindo. Todavía está en los cines españoles la peli y siempre es como un espaldarazo adicional, un premio. Siempre, obviamente es arbitrario, ¿viste? Les puede gustar más una película, más otra y está bien igual. Pero es lindo que les guste más la tuya. Ahora, Eduardo, yendo a la cuestión de fondo, ¿cómo somos los argentinos, no? Si somos giles, si somos estafadores, si tenemos un gen garca, vos que además sos historiador, ¿cómo nos ves a los argentinos? ¿Qué somos? Mira, me parece que somos una sociedad extremadamente individualista.
extremadamente individualista. Y la ley nos incomoda. Entonces, me parece que estamos todo el tiempo navegando en una duda, en un dilema moral entre cumplimos la ley, aceptamos el sistema, aceptamos nuestro lugar y nos bancamos que la ley esté por encima de todos, o como aquel no la va a cumplir y no va a haber sanción contra él, yo hago lo mismo. Parece que estamos todo el tiempo como con la fuerte tentación de convertirnos en garcas, porque no queremos sentirnos giles. Y como el sistema, nuestro sistema legal no funciona como debiera, claro, la tentación es enorme. Vos fíjate, estás en un embotellamiento en la ruta, estás en tu lugar, siguiendo una fila. ¿Cuánto tardan en empezar a pasarte por la banquina? ¿1 minuto? 2 minutos. ¿Y qué sentís en ese momento? Bronca, impotencia y envidia. Porque te da bronca que lo hagan, te da impotencia que vos estás cumpliendo la ley. Decís, ¿y si yo hago lo mismo? A ver, o sea, empezamos los argentinos siendo ventajeta, tratando de sacar ventaja, porque pasa lo mismo con las colas, el que se trata de colarse, digamos. Tenemos como esa naturaleza. Después llegamos al punto de ser garca. Pero, digamos, en todo lo que podemos sacamos ventaja. Es que, en definitiva, el tipo que se pasa en una cola también es un garca. Con algo minúsculo, con ahorrarse 5 minutos. Pero no es que ignora que los que están haciendo la cola tienen tantos deseos de llegar como él. Pero está esta cuestión de, no, yo me merezco llegar antes. Yo tengo algún motivo para no cumplir la ley. Y te doy el ejemplo del tránsito como para buscar algo bien mínimo y algo absolutamente pequeño que no tiene que ver con los grandes asuntos. Me parece que la crisis de 2001 y todo lo que generó desnuda muy fuertemente lo peor de ese espíritu anárquico y anómico que tenemos. Y nos lanzó a un sálvese quien pueda extremadamente fuerte. Porque erosionó además esas certezas muy propias de alguna vieja Argentina, vinculada con la idea del progreso, lo que nos inculcaron nuestros antepasados inmigrantes de ahorremos, trabajemos, esforcémonos, precavámonos a largo plazo. La crisis me parece que terminó de romper eso y ¿sabes qué? Voy a hacer la mía hoy y el día de mañana no sé qué va a pasar, porque fíjate, cumplimos todo y nos arruinamos. Lo que teníamos en el banco se licuó. Me parece que estamos hoy en nuestra sociedad pagando las consecuencias, si querés, más emocionales o morales de esa crisis, más que las económicas. Decime, ¿y esa crisis, a tu entender, que sirvió de plataforma para que aumentemos esa forma de ser de sálvese quien pueda en la Argentina? Yo me salvo. ¿Te acordás que antes se decía, no, en Estados Unidos, si ven una persona tirada en el piso, siguen de largo y no, en los argentinos no... Sí, teníamos atendemos ese mito, sí. Y ahora ni eso tenemos. Bueno, estaría bueno también ver cuáles de nuestros mitos eran ciertos o no. Sí. O sea, habría que ver si esos mitos que quisimos vendernos a nosotros mismos, porque también está el de la avenida más larga del mundo y la avenida más ancha también, digamos. Que después los brasileños nos querían superar, pero nosotros teníamos lo nuestro también. Quiero decir, a mí me parece que esa crisis terminó de lanzarnos a una cosa extremadamente salvaje y, no digo autodestructiva, pero sí recíprocamente destructiva. Porque fíjate, Eduardo, que pasa, te lleva un tema cotidiano que lo ve todo el mundo, con el tema de los precios y la remarcación. Digamos, total, 10 centavos más, 20 centavos más, si no se dan cuenta. Te remarco. Y si pasa, que ahí pasa. donde vos decís, es ser ventajero, en realidad ser garca. Porque además ahí tiene una cosa muy autoexculpatoria. No nos hacemos cargo de nada. Nadie tiene la culpa de nada, o mejor dicho, todos pensamos que la culpa es de otro. Del ámbito que sea, del tema que sea, de la historia argentina de los últimos 50 años, siempre hay un culpable. Pero ese culpable nunca nos incluye. Entonces, claro, es como la celebración. Es una estampida de inocentes. Somos una estampida de inocentes corriendo cada uno por su lado, intentando llegar primero y que los demás no lleguen. Viendo la película, La Odisea de los Giles, lo que ves también que la sociedad llega a un momento
en que frente a la gente que está mal, que los estafaron, dice, bueno, forma mala suerte, forma parte de la Argentina, hoy le toca a él, mañana me toca a mí, y siguen para adelante, digamos, y quedan esos giles solos tratando de buscar una solución para poder recuperar su plata. Pero digo, eso pasa también, como decir, pasan tantas cosas en la Argentina que, bueno, hoy le tocó a él y mala suerte, sigamos todos mirando para adelante. Lo que pasa es que, claro, un sistema que no funciona te vuelve muy egoísta también. Es como un sistema que se retroalimenta, ¿entendés? Porque el sálvese quien puede incluye el, mirá, salvate vos, yo no te puedo ayudar, yo necesito ayudarme a mí mismo. Entonces eso me parece que erosiona cualquier vínculo de, bueno, iba a decir solidaridad, pero es una palabra demasiado bastardeada, me parece, la de solidaridad, pero cualquier vínculo de empatía y de reconocerse en el otro. Porque ahí está, siempre se dijo que los argentinos éramos solidarios. ¿Vos nos ves solidarios? No lo sé, digamos, la solidaridad epidérmica, suponete de, uy, pasó algo, juntemos recursos para un trama particular, a lo mejor sí, pero esto de cumplir la ley, no hablo de la ley número tal o el decreto número cual, sino cumplir la idea de la ley como algo que está por encima de mi deseo, algo que me frustra, pero que le garantiza los derechos a los demás en relación a mi voracidad. Eso no nos lo bancamos, y si no nos lo bancamos, muy solidarios no somos, me parece. Y creo que cuando nos miran desde afuera, eso se ve clarito. Cuando desde afuera desconfían de nuestras actitudes o de nuestro rigor moral o de nuestro apego a las normas, es eso lo que están viendo, nosotros no lo vemos. Porque, bueno, vos has viajado mucho. A ver, afuera desconfían, nos ven, uy, argentino, viste, tené cuidado que no te cargues, ¿no? Porque esa es una... Y los latinoamericanos también nos ven a nosotros como algo malo, no solamente el europeo. Mira, a lo mejor individualmente, por supuesto que toda generalización es abusiva. Sí. Pero todo estereotipo también se construye con una serie de casos reiterativos. Entonces, si en el resto de América Latina nos ven como soberbios, individualistas, falsos, de algún lado ha salido eso, no es puramente envidia. ¿Viste que somos maravillosos y nos envidian? ¿Viste que le encuentran la razón a decir, no, lo que pasa es que los argentinos somos una mezcla de italianos, españoles, alemanes? Es como que decir, todos ellos son así y nosotros somos la mezcla de todos. Mira, no sé dónde... porque uno podría pensar también que somos el resultado, digamos, la mezcla puede ser súper provechosa. Parece que hay pocas cosas más interesantes que la mezcla, el mestizaje de los rasgos y los modos. Pero evidentemente en algún momento de nuestra historia me parece que perdimos el rumbo de un cierto espíritu colaborativo mínimo entre personas que piensan distinto. Me parece que en tanto grupo de, como te digo, de nación, hablando de mitos, el mito de la nación no nos funciona porque no somos capaces de reconocernos como una colectividad cooperativa. Vos fíjate, probablemente muchos de nosotros, a nuestra familia, no se nos ocurre dañarla. Ese grupo sí lo reconocemos. Pero la nación nos suena, en tanto grupo colectivo, no estoy hablando de cuestiones ideológicas nacionalistas, nos cuesta mucho situarlo y decimos, bueno, pero no como esto no existe, y hago la mía. Y el hago la mía. Lo que pasa es que también te dicen, mirá lo que me hicieron los que manejaban la nación, distintos gobiernos, ¿no? Me han jodido siempre, y bueno. Porque el 2001 fue eso. Por eso, pero como siempre tenemos un motivo, o sea, para saltarnos la cola de autos, para remarcar precios, para evadir impuestos, para lo que venga, para laburar menos de lo que debemos, para lo que quieras, una excusa siempre tenemos un motivo. Eduardo, vos decías, el 2001 y la crisis nos marcó de una forma. La grieta de estos años, ¿nos ha marcado de otra? Digamos, ¿no tenemos vuelta atrás con eso?
Estás hablando con alguien muy pesimista, Edgar. Sí. Ojalá que la haya, pero me da la sensación de que por lo menos no empezó la curva hacia un aflojamiento de esos enfrentamientos. ¿Y qué condiciones tendría que darse para que afloje esa curva? No te pido la solución a vos, no la dan los políticos, los presidentes. Mirá, no lo sé, porque lo que veo es un discurso de todas maneras cada vez más extremo y cada vez más recíprocamente invalidante. Usted es tal cosa, vos tal otra. El mundo cibernético, el mundo de las redes... Ayudó muchísimo eso. Alimenta también esa cosa maniquea, agresiva. La verdad que lo veo muy difícil. La única solución que uno ve es hacerse un lado de los debates, que tampoco está tan bueno. Pero... Porque al final terminamos hablando de lo de recién, decir, bueno, total, no mira quilombo que hay, están todos divididos, no me meto en nada, que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que si te metes, ligás. Si te metes, cobras. Yo en lo personal prefiero ni meterme. Decime, espera, antes de hablar del libro, vos que sos independiente como yo, decime... Te dije que soy pesimista. Vos vas a hablar del rojo. No, yo también soy pesimista como vos. Decime, la forma de ser de Pablo Pérez. Viste, que vos le decís, no hagas esto y va, lo hace. Es una característica de los argentinos, decir, no pegues porque te echan. Y va y pega y lo echan. No, yo creo que eso es muy de Pablo Pérez o de gente que evidentemente tiene un problema para contener su agresión en ciertas circunstancias, porque es un muchacho que juega muy bien al fútbol. No somos de darnos contra la pared los argentinos, porque él se da contra la pared en definitiva. Claro, pero suponete, se da contra la pared, pero él recibe sanciones. Del contexto que estábamos hablando, claro, como si fuéramos 22 Pablo Pérez dándonos todo pegándonos todos, y cada vez que van a echar a uno decimos, no, pará, ¿cómo lo vas a echar? Claro. Porque la reacción es esa. Somos 22 personas que nos estamos pateando, pero están prohibidas las tarjetas rojas. Nos prohibimos, porque tenemos tanto miedo de ser nosotros los expulsados, que no queremos que expulsen a nadie. Dicho esto, con todo respeto para Pablo Pérez, ahora, ¿cómo se hizo echar con Boca, por Dios? ¿Cómo se hizo echar con Boca? Decime, Eduardo, antes de irnos, háblame de la nueva novela, Lo mucho que te amé, esta historia de amor distinta que sacaste en los últimos meses del año pasado. Mirá, salió en octubre, por suerte le está yendo muy bien. Es mi primera novela muy romántica, es una historia de amor. Es sobre todo una historia de amor, aunque tiene el trasfondo político de la Argentina de los 50, otra grieta, peronistas y antiperonistas, pero de fondo. Y su protagonista es una chica joven, sometida a un amor difícil, a un amor, digamos, lindante con lo prohibido. ¿Lo prohibido para esa época o también para ahora? No, yo te diría que también ahora esto de estar enamorada de dos personas a la vez siempre es complicado de justificar y de defender. Ahora, claro, probablemente para una chica de los años 50, probablemente era bastante más difícil que para un flaco, para un muchacho que en general los hombres nos la hemos llevado más de arriba en esas cuestiones de sanciones morales o vigilancias o controles sobre nuestras costumbres. ¿Y qué te llevó a ir sobre un tema vinculado con el amor, en Lo mucho que te amé? Yo creo que de libro a libro me gusta como indagar en alguna gran pregunta. Si en La noche de la usina era la cuestión de la ley, la estafa, el qué hacer con eso acá, creo que nosotros vivimos en una época de un profundo debate moral sobre nuestras costumbres, nuestra sexualidad, lo permitido, lo prohibido, y es una cosa muy móvil. Móvil, pero que sigue existiendo. Nosotros también vivimos dilemas de qué se puede, qué no se puede, qué deseamos, qué de aquello que deseamos le puede hacer daño a los demás. Llevármelo 60 o 70 años para atrás fue un modo como de ver, bueno, esto es algo humano, no es algo del 2020. Me imagino que, no sé, por ahí ya está, camino al cine. Por ahora no hay nada. La historia se presta, así que llamamos a los Darín, a todos los... Por ahora no me ha llamado nadie, che. Bueno, pero eso es como traes suerte, ¿no? Porque agarran un libro tuyo y
Y hasta ahora, la verdad que venimos bien, pero como te digo, no depende tanto del libro, sino de la gente de que se se ha sumado asocie después. gente valiosa para que le dé potencia a esto. Bueno, te agradecemos. Si hablamos de Pablo Pérez, no nos olvidemos de Barbosa, ya que los dos somos pesimistas, que también se hace echar. Ahora, el último partido de Barbosa había jugado muy bien hasta que se hizo echar con River. Es la naturaleza, ¿ves? ¿Vos decís? Los jugadores de fútbol. Eduardo, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Una pausa y seguimos en las dos voces. Bueno, ya llegamos al final de A Dos Voces, el último programa de enero. Ya viene Marcelo Bonelli el miércoles. ¿Vos te Hacemos quedás? el recambio. Enero ok. estoy yo, febrero él, ¿y vos? No, yo un programa más me quedo. Un programa más, así que... quiero saludar antes de agradecer a todos los compañeros. Quiero saludar a Carmelo, a Luis y a Chiche. Son 3 amigos que me han hecho unos arreglos muy importantes en mi casa. No puedo no agradecerles. Así al día que necesite. Hay que agradecer. Me colgué el cable, pero quiero agradecer Y a como decía Marina. esa serie, y a Marina. Y a No, a Marina. ellos porque te hace el día que necesites un buen arreglo con cosas de Te pido aluminio, el acero contacto. inoxidable. Bien. Con ellos. Y a Marina hay que Sí, agradecerle claro. que también se fue de vacaciones, Marina Biuso. Así que gracias a todos. Empezando por nuestro director Gustavo Capero Chipe, Francisco Anselmi, nuestro productor. Agustín, ayúdame Nacho con todo. Llaver. A Nacho, porque no me quiero olvidar de cámaras, iluminadores, Al otro Nacho. microfonistas, al otro Nacho, a todos. Gracias por el aguante que siempre me hace en enero, cuando uno le toca estar acá en periodo de verano, que siempre pasan cosas en enero. Viste que enero, Hay extendido, pero sobre todo seguro. económico. Sí, es verdad. La maldición de Los Marcelo. veranos en Argentina no Los son- veranos en Argentina no son fácil. difíciles. Bueno, gracias Sergio, en A vos. serio. Nos encontramos el próximo miércoles en esto que es A Dos Voces. Chao, muchas gracias.